Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y vaya que ha seguido generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como se habrán enterado el fin de semana por otros medios, y como corresponde después de evaluar cuidadosamente la pauta, sin ningún cambio nos lleva a más del mismo drama. La situación a la que están sometidos los gazatíes, los habitantes de la Franja de Gaza, y los medios que está utilizando el gobierno de Bibi Netanyahu, junto con su ministro de Defensa, Moshe Yaalon, ha generado ya en diferentes partes del planeta iniciativas para llevarlos a corte internacional por crímenes de guerra. No contentos con esto, siguen adelante en su línea, por supuesto les va la vida política en eso, ¿no? Netanyahu aparece hoy más apesadumbrado que de costumbre, mucho más serio, y no parece haber logrado, por la vía de la fuerza, quebrar la voluntad de resistencia de Hamas y de los habitantes de Gaza. ¿Cómo iniciar una pauta con algo diferente? No lo hay. Este es el drama mundial y está todo el mundo siguiéndolo, por aquello de que antes los que ganaban las guerras escribían la historia, pero ahora todos somos testigos de las crisis, ergo de las guerras. De una manera u otra hay una cámara en cualquier lugar, hay una conexión satelital en cualquier lugar, y cuando no es satelital es una conexión lineal. De manera que resulta muy difícil hoy en día tratar de tomar por imbéciles a los que componen la opinión pública mundial, sea uno del bando que sea. No estoy haciendo un juicio de valoración. Después que tuvimos el mundo interconectado vía satélite, después que tenemos medios como las redes, es muy difícil que cualquier político nos venga a vender un tranvía cuando sabemos que hay imágenes que respaldan las actitudes de uno y otro. Son manipulables esas imágenes. Ojo, hay nuevas modificaciones y nuevas formas de guerra, pero eso no cambia la situación. Y la situación es la que vamos a ver una vez más a partir de la Franja de Gaza. 40 kilómetros por 4, la parte más ancha cerca de Egipto junto al pase de Rafah, 14 de ancho. Y allí 1.800.000 palestinos siguen resistiendo a los bombardeos de una de las fuerzas armadas más poderosas, están rankeados entre las 10 primeras del planeta. Claro, hay que recordar, no todo el mundo quiere recordarlo, que en esos 40 kilómetros su proyección hacia el Mediterráneo, que tampoco le dejan usar, tiene en su área mucho petróleo y mucho gas, según versiones de fuentes muy confiables. Aparte de eso, esto es parte de la hipocresía mundial, ¿no? Porque lo que se está haciendo allí es bombardear un gueto. Y hablando de guetos, Segunda Guerra, ¿no? Y hablando de Segunda Guerra, hoy es aniversario de la liberación de París. Pero aquí no hay liberación para los gazatíes, así que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y mostrémosles cómo están las cosas. Las cosas no cambian. Edificio residencial, 13 plantas. Ahí va, abajo. Así desapareció un edificio residencial de 13 pisos. La cifra más conservadora dice que ahí vivían 44 familias, otros dicen que 50. Esta es la manera de hacer la guerra, ¿no? Muy heroica. Oigan los drones sobrevolando como de costumbre, buscando blancos selectivos con sus cámaras. Sin embargo, esto no ha logrado quebrar la voluntad de Hamas. No decimos que es bueno ni que es malo. Es lo que nos envían. Y alrededor de 400 familias residentes en asentamientos israelíes cerca de la frontera de Gaza
han solicitado ayuda del gobierno israelí para abandonar sus casas después de ver la incapacidad de este para enfrentarse al movimiento de resistencia islámica palestina Hamas. Tanto el primer ministro Netanyahu como el ministro de Asuntos Militares Moshe Ya'alon han lanzado amenazas contra los grupos de resistencia palestina, mientras estos han dejado claro que no darán un paso atrás hasta que el pueblo palestino obtenga todo lo que le pertenece por ley, dijeron. Israel sigue bombardeando e intentando destruirles la voluntad de resistencia y ellos siguen resistiendo. Eso que ven ahí, en montón de ruinas, era un edificio residencial de 13 pisos. Les hablaba de los medios de filtración, como las redes, ¿no? Una reciente filtración de Wikileaks revela que la ofensiva brutal de Israel en Gaza es una acción deliberada, ya aplicada anteriormente, y que constituye un crimen de guerra contra los civiles. ¿Quién dijo esto? Un defensor de los derechos humanos de Estados Unidos. Un cable de Wikileaks enviado en 2008 por Tel Aviv al Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, al secretario de Defensa y al secretario de Estado, revela que los militares israelíes aprobaron y llevaron a cabo un plan de asesinato deliberado de civiles y la destrucción intencionada de sus viviendas y aldeas en 2006 en la guerra de Israel contra el Líbano, y que van a utilizar el mismo plan en el futuro. ¿Quién dice esto? Michael Ratner, presidente emérito del Centro para los Derechos Constitucionales con sede en Nueva York y presidente del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, Berlín, en el marco de un programa del portal TheRealNews.com. TheRealNews.com ha puesto en evidencia esto. Ya en 2008, Tel Aviv, al Consejo de Seguridad de Estados Unidos y al secretario de Defensa, le decía que aprobaron planes para llevar el asesinato deliberado de civiles y la destrucción intencionada de sus aldeas. La matanza de civiles y la destrucción de la infraestructura pública, ya sea en el Líbano o en Gaza, actualmente no es un error accidental. Se hace a propósito, dice un documento oficial, es un acto flagrantemente ilegal bajo las convenciones de Ginebra. Soldados israelíes, líderes israelíes y generales israelíes podrían ser juzgados por los mismos crímenes por los que los alemanes fueron juzgados en Nuremberg. ¿Quién dice esto? El defensor de los derechos humanos. Cuando nos fijamos en la guerra continua y la devastación actual de Gaza, vemos la manifestación de la doctrina Dahiyya. Se lleva a cabo con extrema barbarie. Israel ataca a Gaza con fuerzas desde aire, mar y tierra, con la intención de borrar a los civiles y destruir Gaza, explica Ratner. ¿Quién es Ratner? Michael Ratner, presidente emérito del Centro para los Derechos Constitucionales con sede en Nueva York, y presidente del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos en Berlín, en el marco de un programa del portal TheRealNews.com. El cable resume la declaración de un general israelí sobre los planes de guerra ya aprobados y que ya fueron utilizados en el Líbano y van a llevarse a cabo en el futuro en Gaza y que representan el eje de la doctrina militar de Israel. La llamada Dahiyya Doctrine, el nombre de la doctrina, se refiere a un barrio civil de Beirut que fue totalmente destruido por Israel en la Segunda Guerra del Líbano. Israel aplica su doctrina Dahiyya cuando asesina intencional y masivamente a los civiles y cuando destruye las poblaciones que usa desproporcionadamente la fuerza, lo que constituye un castigo colectivo a un pueblo y un crimen de guerra. Según la doctrina, las aldeas pacíficas son consideradas bases militares, subraya Ratner. Y esto es lo que publica hoy la prensa internacional. Ataque a la base natural y la base donde están los blindados y los blindados transportes de tropa y
los merhabá al amanecer contrastan con las pacíficas y bucólicas escenas del territorio desértico. Todo listo para cualquier movilización, e Israel sigue destruyendo edificios presuntamente de uso civil y habitados por 40, 50 familias. Egipto ha lanzado una nueva propuesta de alto el fuego indefinido y la reanudación de las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos en el Cairo. Aunque la violencia continúa con bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza y el lanzamiento de cohetes desde este enclave palestino contra el territorio israelí. Hora de la oración para este joven soldado. Incluso se atacó a los hospitales y las morgues ya no dan abasto. Amanece, las tropas en la frontera, bandera colgada desde el cañón de un tanque. Israel moviliza a otros 10.000 reservistas, no ha podido con lo que movilizó hasta ahora, y lanza nuevos ataques aéreos contra Gaza. El Parlamento israelí aprobó ayer domingo la llamada a filas adicionales de 10.000 reservistas a instancias del gobierno. Paralelamente, Israelí lanzó nuevos ataques aéreos contra la Franja de Gaza en la madrugada de hoy lunes, sumando ya muchos más muertos. El Parlamento israelí ha aprobado ya la movilización de 10.000 reservistas, prolongando asimismo hasta el 2 de septiembre el régimen de situación especial en el frente interno, y ha ordenado al ministro de Finanzas local definir hasta entonces la cuantía de indemnización a los residentes del sur de Israel por los daños directos e indirectos sufridos durante la ofensiva contra la Franja de Gaza. ¿Quién dice esto? El Jerusalem Post. Los palestinos siguen tratando de desenterrar los cadáveres debajo de las ruinas y con la esperanza de que alguien todavía esté vivo. Israel ha desplegado también este lunes sus tropas y tanques a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza. La decisión de movilizar más tropas reservistas se puso sobre la mesa el jueves, después del nuevo repunte de violencia entre Israel y Hamás. El martes 19 de agosto, Israel aseguró que Hamás había roto la tregua que había durado casi 6 días, desde el 13 de agosto, y las partes del conflicto intercambiaron ataques dejando varios muertos. 5 palestinos de una misma familia asesinados en el ataque aéreo de Israel a Gaza. Volaron la casa completa. Sami Abu Tur dice: hay esfuerzos en llamadas al orden para alcanzar el cese de fuego y el acuerdo, pero hasta este momento nada de esto ha tenido efecto. Esta agresión no ha parado, pese a las demandas palestinas, y que hemos cumplido con lo anunciado. La resistencia continuará protegiendo al pueblo palestino y confrontando la agresión israelí. Así lo dice el vocero de Hamás, Sami Abu Zuhri. En Gaza ni las mezquitas son respetadas, ni menos el centro de acopio de ayuda humanitaria. Ambos fueron considerados blancos militares por los israelíes. Una familia de 5 personas, entre ellos 3 niños, fueron asesinados el sábado tras un ataque aéreo de las fuerzas israelíes. El hecho ocurrió en el céntrico barrio de Zawaida. Tras un proceso de reconocimiento de los cuerpos, se supo que una de las víctimas era una mujer identificada como Hayat Abed Rabo Dahroui, 47 años. Así lo dijo el portavoz del Ministerio de Salud. En otros ataques ya van más de 2.000 personas, en su mayoría civiles, y más de 10.050 heridas de mayor o menor gravedad. Presten atención a este escenario y vean el horizonte. Aparentemente todo está tranquilo. Vean esa explosión. No es como los documentales. ¿Escuchan los drones? Observen. Una explosión. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ahora llegó el sonido. 340 metros por segundo. No como la que mandaron las fuerzas militares israelíes, que está la explosión junto con el sonido. Se pasaron. Lo hicieron muy bien, pero no para cualquiera. Resultado de los estallidos. Escuchen los drones sobrevolando. Hasta los niños se han acostumbrado a esto. Una familia completa y una mezquita. Incluso el centro de acopio de ayuda humanitaria. Al-Dahur, un residente, dice, esto es un crimen de guerra. Esta es una casa de civiles y la casa estaba vacía. ¿Por qué destruirla? No hay cohetes, no hay luchadores por la resistencia aquí. Todos los que viven en esta zona son civiles. ¿Por qué la atacaron? ¿Por qué disparan de esta manera en un vecindario donde solo hay civiles? Bueno, y esto es una mezquita o lo que quedaba de ella, ¿no? La cúpula es lo que ven ahí en el suelo. Bassam, quien no dio más nombres, dijo: nosotros no dejaremos caer nuestra lucha. Ahí tienen la cúpula de la mezquita. Este es el mensaje para el enemigo sionista. Lo que hagan no importa, no nos rendiremos. No vamos a levantar una bandera blanca, ni siquiera lo sueñen. No vamos a levantar una bandera blanca y no nos vamos a rendir. Estaremos aquí haciendo frente a los enemigos y a la ocupación. Sigue la destrucción permanente. Marwan Al-Qasas, un empleado de la firma, la organización de caridad Al-Rahma, dice, este lugar ¿había algún motivo para atacarlo? Lo atacaron sin ninguna advertencia previa y sin embargo esto no es un blanco militar. Esto es un lugar donde organizamos y recaudamos ayuda para ayudar a los más necesitados. Como pueden ver, eran donaciones que llegaron de todas partes del mundo. Apenas habíamos completado el acopio de ellas y las destruyeron. No podemos ayudar ahora a la gente con esta total destrucción de la organización que no tenía ningún valor militar. Era una organización de ayuda humanitaria. De pronto, un F-16 dispara un cohete que tiene un costo de muchos miles de dólares para destruir un taxi. ¿Por qué? ¿Qué inteligencia habría sobre ese taxi? 2 palestinos murieron cuando un avión israelí bombardeó un automóvil en medio de la ciudad de Gaza, hoy lunes 25 de agosto. Otras 5 personas resultaron heridas en el ataque. Estos coches pertenecen a los servicios de taxi Sama. Las personas llamaron al servicio de taxi y nos pidieron que les enviara un coche. Así que les envié el coche. 10 minutos más tarde recibí una llamada telefónica de que fue objeto y vine a comprobar, no lo podía creer. Un F-16 disparando contra un taxi. Militantes palestinos lanzaron unos 40 cohetes contra el sur de Israel el domingo sin causar víctimas, informó el ejército israelí. Los funcionarios de salud palestinos dicen que 2.119 personas, la mayoría absoluta son civiles entre los muertos, y entre ellos más de 400 niños en la franja de Gaza desde el 8 de julio, cuando Israel lanzó una ofensiva con el objetivo declarado de poner fin a los ataques con cohetes a su territorio. Frente a estos 2.119 muertos, 400 de ellos niños, 74 soldados israelíes y 4 civiles han sido asesinados. El cruce de Rafah, el cruce que une la franja de Gaza con Egipto, vuelve a ser noticia. Permanentes bombardeos, como pueden ver, y por la térmica ascendente y el estallido se pueden dar cuenta de que no son armamentos menores, ¿no? Ni mucho menos los que se usan en un centro poblado. Equipos de rescate
actúan de inmediato cuando ocurren estos destrozos por parte de los F-16 estadounidenses vendidos a Israel. Maher Abu Sabbah estaba allí. Oigan los drones. Los drones van eligiendo blancos, ¿no? Y proveyendo de inteligencia visual en tiempo real sobre esta franja de Gaza, el territorio más densamente poblado del planeta Tierra, que se ha convertido en verdadero polígono de tiro para las Fuerzas Armadas israelíes. El cruce de Rafah, que es la frontera entre la franja de Gaza y Egipto, uno de los 3 únicos portales de entrada y salida cuando no están bloqueados, fue atacado por F-16 de la Fuerza Aérea Israelí. Vinieron de diferentes sectores. Este es el terminal donde allí la gente entra, espera, es como un gran terminal internacional. El gerente, Maher Abu Sabbah, dijo, el cruce de Rafah fue atacado por 3 formas consecutivas de disparos de F-16. Los ataques ocurrieron en diferentes áreas, en el hall de espera, en las oficinas administrativas que quedaron completamente destrozadas, como pueden ver, en el lugar de espera para la partida y el área de bienvenida. Todo en el cruce de Rafah, que no tiene ningún valor militar aquí en la franja de Gaza. Es la única puerta de entrada y salida desde Egipto. Otro de los que estaban allí, Samil Ahaj, viajante, dijo, yo voy a Egipto y tengo que ir por razones de un tema de salud que debo ser tratado y no me han permitido viajar para continuar con mi tratamiento. Debería ser por un breve lapso, pero tengo que ir y retornar a Gaza. Con la voluntad de Dios así será, pero no se me ha permitido viajar ni siquiera por razones humanitarias. Esto está destrozado y fuera de servicio. Este es un lugar desconocido de Gaza y Hamas dice que ha capturado un dron espía israelí volando sobre Gaza. El brazo militar de la Resistencia Islámica Palestina ha informado este lunes de la captura de un avión no tripulado israelí en el este de la Franja de Gaza. Según las brigadas Azedin al-Qassam, brazo militar de Hamas, el dron espía del régimen israelí ha sido capturado al sobrevolar el barrio de Al-Shujaiya. En respuesta a los ataques israelíes contra Gaza, los combatientes palestinos también han lanzado esta misma jornada 2 misiles contra la ciudad de Eshkol en los territorios palestinos ocupados por Israel. Netanyahu, no muy sonriente esta vez, como si le hubieran caído algunos años encima, junto con el ministro de Defensa Ya'alon. ¿Ha ganado Deif o Netanyahu? Haaretz responde. El periódico Haaretz estima que el fracaso del intento de asesinato del jefe de las brigadas Al-Qassam ha sumergido a Netanyahu en un verdadero impasse. El primer ministro israelí había apostado por el asesinato de Mohammed Deif para presentar este hecho como un éxito político, dice el propio diario israelí Haaretz. Mediante este hecho, Netanyahu pretendía subir la moral de una sociedad israelí particularmente debilitada y desmoralizada por el fracaso de la ofensiva Roca Sólida. Ha sido, sin embargo, una apuesta fallida, escribió el analista militar del diario Amos Harel para el diario de la derecha israelí Haaretz. El fracaso de la operación de la eliminación de Mohammed Deif ha hundido a Netanyahu aún más en la crisis, mientras que ha incrementado el aura de mito que rodea al personaje del jefe de las brigadas Al-Qassam. Y por ahí se va el diario israelí Haaretz descargando a Netanyahu. Es verdad que hay áreas que determinan una operación completa. Hemos tenido paciencia, hemos tenido estamina. La operación Borde Protectivo continuará hasta que sus metas sean logradas, volvió a decir por enésima vez. Y he dicho desde el primer día que esta operación puede llevar tiempo y que estamos preparados para continuar, incluso después que comience el año escolar. El ministro de Defensa, Moshe Yaalon, dijo:
Si los líderes de Hamas piensan que pueden sacudirse de nosotros o creen que van a sentar ellos mismos un cronograma, están equivocados. No estamos apurados, no vamos a ninguna parte, tenemos paciencia, tenemos estamina. La operación Borde Protectivo parará cuando haya total calma en el sur del país y cuando cohetes y morteros enviados desde allí hacia nuestro territorio ya no lleguen hacia Israel. Mientras tanto, continuaremos bombardeando a Hamas y su infraestructura desde aquí y desde el aire. Anocheció. Las luces desafiantemente encendidas en la Franja de Gaza. Y el propio diario Haaretz le pregunta a Netanyahu cómo va a salir de este empantanamiento. El analista y militar incluye: Israel prosigue una política de eliminación de personalidades enemigas y cree que estos asesinatos son una táctica exitosa. Sin embargo, ella no ha logrado ningún cambio en el sentido de proporcionar una victoria estratégica a Israel. ¿Por qué Israel rompió la tregua?, dice el propio diario Haaretz. Por otro lado, el periódico panárabe Al-Quds Al-Arabi ha revelado la verdadera razón que hubo detrás de la repentina violación de la tregua por parte de Israel y su retirada del Cairo. Según Al-Quds Al-Arabi, el régimen sionista había sido informado del lugar donde se hallaba la vivienda de Deif. La información fue revelada a fuentes israelíes después del ataque de la aviación israelí contra la casa del comandante jefe de las brigadas de Al-Qassam, que costó la vida a su mujer, a una hija de 3 años y a un hijo de 7 meses. Entonces, Israel no tenía ningún pretexto para romper las negociaciones. Se retiró porque creyó que podía, evitando el descaro de negociar y bombardear, destruir al líder. Sin embargo, el líder no estaba allí. El primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió a los civiles palestinos que abandonen cualquier lugar que estén operando milicianos, un día después de que Israel llevase la guerra de Gaza a un nuevo nivel con la destrucción de un edificio civil de apartamentos de 13 plantas, el mismo que acabábamos de mostrarles, ¿no? Bueno, esta es la realidad en este momento en Gaza y ciertamente no hay ninguna noticia ni más contundente ni menos grave que esta. Cualquiera sean las informaciones que tengamos, estamos monitoreando directamente desde Gaza, tenemos imagen y sonido, no mejora lo que acabamos de mostrarle. Veamos cómo están las cotizaciones en los mercados. El precio del crudo venezolano estable a $90.89. El precio del barril de la cesta OPEP al alza, $99.19. Y el precio del West Texas levemente a la baja, $93.32. El promedio de estos tres nos da un buen nivel de ingreso. El precio del Brent del Mar del Norte, buenas noticias para su graciosa majestad británica, $102.71. La onza Troy de oro, levemente a la baja, $1.277.61. El quintal de café en la misma tendencia, pero encima de $187, $187.57. El precio del cobre al alza, 7.089 redondos la tonelada. El níquel baja levemente, pero está bien, 18.750 la tonelada. Y el euro a la baja, 1.31 frente a la divisa estadounidense. Vamos un momento a Gaza, señor director. Ese rumor es que Gaza, de una manera u otra, en la noche sigue actuando, ¿no? Todavía hay luces desafiantemente encendidas. Cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, es así. Acontecimientos en pleno desarrollo. Esto usted lo está recibiendo en vivo y en directo, en este mismo momento, desde la Franja de Gaza. ¿Volvemos a estudio, señor director? Gracias. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se pierdan el segundo bloque, yo no me lo perderé.
volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. La situación está suficientemente fluida como para haber movido hacia el Golfo Pérsico un portaaviones estadounidense de la clase Nimitz. Los portaaviones de la clase Nimitz llevan el nombre de presidentes de los Estados Unidos. Este lleva el nombre de George W. Bush. Recuerden que hay un Papa Bush y un hijito Bush, que fue el que lanzó esa guerra contra Irak para poder decir, soy un presidente de guerra. Un personaje que le tocaba ir a la guerra de Vietnam, y para no ir a la guerra de Vietnam, se metió en la Reserva Aérea de la Guardia Nacional, lo que los pilotos del servicio efectivo de la Fuerza Aérea miran así como pilotos domingueros, ¿no? Pero era una instancia para no tener que ir a Vietnam. No obstante, llegó a la Casa Blanca, ¿no? Con el apoyo de papá y ainda más. Pero además ese hijito de Bush, ese hijo de Bush fue desertor. ¿Por qué? Porque decidieron hacer pruebas aleatorias de alcohol y de drogas a todos los pilotos de la Reserva Aérea de la Guardia Nacional. Y el hombre fue advertido, como a ti te gustan ciertas cosas, ojo que va a haber pruebas aleatorias. Y tenía que presentarse a volar los fines de semana y no se presentó, es decir, técnicamente desertó. Así que ese hijo de Bush, desertor, fue el que llegó a la Casa Blanca y fue el que después lanzó, cuando el aparato tecnológico, militar, industrial, cuando el lobby pro-israelí, cuando todos los poderosos lobbies querían una guerra, la destrucción de Irak. Aquella guerra que el Papa en su momento dijo, y hay que recordarlo, guerra ilegal e inmoral, y quien se atreva a lanzarla deberá rendir cuentas ante Dios y ante la historia. Difícilmente un papa moderno haya tenido una más contundente declaración directa, con el identikit pero sin nombre y apellido, a un presidente estadounidense que se llevó por delante el derecho internacional, el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas completas. Después, cuando volvía uno de los portaaviones de la clase Nimitz, se apareció con la braga de vuelo y el casco, pero llegó en un Viking, un avión cuatriplaza. Estaba tan cerca de la costa de California, pero él quería esas imágenes, ¿no?, para subir en las encuestas. Y aquella gran pancarta que decía, en la isla del portaaviones. En el portaaviones, la isla se llama la infraestructura de comando, el puente, ¿no? Así como en los submarinos, lo que es el equivalente es la vela, ¿no? Entonces en la isla había una tremenda pancarta que decía, tarea cumplida. Venían de destruir Irak. Tarea cumplida, resulta que se vino con su braga de vuelo y su casco y estaban tan cerca de California que todas las tomas eran hacia el mar, porque podría haber venido en traje ejecutivo como presidente en un helicóptero tranquilamente con su aire acondicionado, pero él quería ser el presidente de guerra. Bueno, ahora un portaaviones nuclear que lleva también el apellido Bush, de la clase Nimitz, ha sido movido hacia la zona del Golfo. ¿Qué significa esto? Bueno, primero puede ser una simple rotación, ¿no? Pero cuando mostramos músculo, por algo es. Por otra parte, vean cómo están jugando pesado, ¿no?, los aliados privilegiados de Estados Unidos como Israel. En Irán, ustedes saben que Irán tiene, hemos estado en algunas, instalaciones nucleares. Por lo menos en la capital hay un reactor de uso científico. Estuvimos allí, pero es un reactor como el que tenemos nosotros, por decir algo, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el IVIC, de la época de Marcos Pérez Jiménez, que coincidía, los únicos países que tenían desarrollo nuclear en América Latina eran la República de Venezuela en ese momento, no era República Bolivariana todavía, y la hermana República Argentina, cuando Perón, Pérez Jiménez. Y esa independencia tecnológica molestaba, y desde Washington decían, el peligroso eje Caracas, Buenos Aires. Vieron, cambian los tiempos, pero las mañas siguen, ¿no? Volvamos al portaaviones. ¿Por qué un portaaviones nuclear en esta área? Bueno, resulta que Irán acaba de derribar un dron que violó su espacio aéreo y que venía a ver cómo podía sobrevolar una instalación nuclear.
Ahora, antes le bajaron el mejor dron que tenía los Estados Unidos, pero resulta que este dron venía de Israel para complicar un poco más las cosas. ¿Por qué tanto lío aquí? Bueno, recuerden, por aquí sale 40, 45, esta yugular, ¿no? El estrecho de Hormuz, hay que recordarlo. Por aquí sale 40, 45% del petróleo mundial. ¿Que va a dónde? Bueno, entre otras cosas, a las potencias emergentes, ¿no? Imparables, que se van a tragar toda la energía que se le pueda enviar, ¿no? Volvamos allí. Esto es muy gráfico y hay que repetirlo hasta el cansancio. ¿Cuánto tarda un supertanquero después de salir de esa zona crítica para bajar por el Índico, darle la vuelta al sur de África, Cabo Buena Esperanza, Atlántico Sur, Atlántico Medio, subir hacia el Atlántico Norte, entrar o no en el Caribe y si no en el Golfo y llegar a Texas? 40 a 45 días de navegación. Y en el negocio del petróleo el transporte es parte importantísima, pero también riesgo grandísimo. 40 a 45 días para llegar a Texas. Mientras que la mayor reserva de petróleo y de gas del mundo, de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, está en la República Bolivariana de Venezuela. Y, oh casualidad, túmbenle un cero. Para llegar de aquí a Texas, 4 a 5 días. 10 a 1. Debe extrañarnos que estemos rodeados de 13 bases cuando nosotros nos negamos a bajarnos los pantalones y tener bases gringas en nuestro territorio. Incluso en las Antillas neerlandesas están las bases de F-16 que nos negamos a tener aquí. Incluso en Colombia le entregaron, pero mengua absoluta de la soberanía, 7 bases y además el derecho a usar otras 13 y todo lo que venga. El propio Brasil está rodeado por 30 bases de los Estados Unidos. ¿Qué representa esto? ¿Alguna idea de panamericanismo, como se usaba hablar en la Segunda Guerra Mundial? Ahora que hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hoy es aniversario de la liberación de París, ¿no? Aquel de Gaulle que hablaba de París martirizada, París arrasada, París maltratada, pero París liberada. Y entraban las tropas del general Leclerc. Pero se hizo algo de justicia, La 9. Los primeros que entraron no fueron eso. Fueron un grupo de militantes de las causas progresistas y humanistas que eran de origen español. Así como en la Guerra Civil Española fue todo el mundo que tenía ganas de luchar por la justicia. Estos se metieron después de la Segunda Guerra y los primeros a entrar en París, cosa que nunca se decía, eran los de la Novena, una unidad que entró primera a París a liberarlo. Claro, ahí todavía se podía escribir la historia. Ahora no, ahora todos somos testigos de la historia así. Señor director, ¿vamos a Gaza? Ahí estamos, así, conectados con Gaza. ¿Volvemos a estudio? Gracias, señor director. Ese es un mundo interconectado vía satélite. En todos lados hay una cámara, en todos lados hay un sistema de conexión. Muy difícil, no imposible, pero muy difícil mentir ahora. Esa es la gran diferencia. Desde que logramos colocar satélites geoestacionarios que sirven para mantener las 24 horas conexión, la cosa ha cambiado. Antes los que ganaban la guerra escribían la historia. Ahora es un poco más difícil. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y vamos a hacer la inmersión de hoy. Bueno, lo que les decía, restos de un dron derribado por las fuerzas antiaéreas de Teherán, de la Nación Islámica de Irán, y resultó que era de Israel. Nada menos ni nada más se necesitaba para crear una provocación en esta área, ¿no? Por si fuera poco la problemática. Así las cosas, ahora le van a hacer la ingeniería en reversa. La Guardia Revolucionaria de Irán, cuyo jefe habla aquí, informó que abatió un avión no tripulado, un dron israelí, cerca de la central nuclear de Natanz, en el centro del país, y esto ocurrió ayer domingo. Sin embargo, el gobierno de Israel no hizo hasta el momento comentario alguno.
Claro, tremendo papelón. Según la agencia de noticias iraní, el aparato era del tipo que puede evitar ser detectado por los radares. Doble papelón. De acuerdo a los reporteros, el dron fue derribado por misiles antiaéreos antes de que pudiera alcanzar el espacio aéreo sobre la planta de enriquecimiento de uranio, y esto fue a 240 kilómetros al sur de la capital, Teherán. Y este es el momento en que las autoridades militares iraníes dan la noticia. La información coincide con la negociación que está manteniendo Irán con las potencias mundiales sobre su programa nuclear. En este contexto, Israel no ha descartado tomar acciones militares contra instalaciones nucleares de Irán si su capacidad para construir un arma atómica sigue progresando. Ahora hay otras lecturas. Irán dice que armará a los palestinos para devolverle el cumplido a Israel después de abatir el dron que resultó ser israelí. El general Amir Ali Ahizadeh, en pantalla, declara que acelerarán el suministro de armas a Cisjordania como respuesta por el atrevido envío de un dron espía israelí a Irán. Teherán va a acelerar el envío de armas a Cisjordania. Aceleraremos el suministro de armas a Cisjordania y nos reservamos el derecho de dar cualquier respuesta al envío de un avión no tripulado israelí tipo Hermes, abatido cuando se acercaba a la planta de enriquecimiento de uranio Natanz, en el centro del país, declaró, como estamos viendo en pantalla, el general Amir Ali Ahizadeh, según el sitio web oficial Sebak News. Y aquí está la respuesta musculosa. Estamos en el George H.W. Bush, portaaviones nuclear, que ha sido movilizado. ¿Para qué? Bueno, para mostrar músculo. Ahí tienen uno de los aviones que se usan para ir y venir de tierra. Este trae el correo, le llaman el Greyhound, como el perrito de aquella compañía aérea, aquella compañía de autobuses. Es el que va y viene a tierra. Tiene la electrónica más moderna del mundo, es un portaaviones nuclear de más de 330 metros de longitud, dicho en términos civiles, porque en términos navales diríamos manga y eslora. Más de 100.000 toneladas de desplazamiento, lo que tienen ahí en los hangares, que son como 9, este era un F-18 Hornet y Super Hornet, todo tipo de armamento para la misión diferentes. Y aquí dice, nombrado en honor al 41º presidente de los Estados Unidos de América, construido por la Northrop Grumman, fue puesto en quilla el 19 de mayo del 2003 y lanzado el 7 de octubre del 2006, es decir, votado, ¿no? Entró en servicio efectivo en enero del 2004. Comandante de un portaaviones tiene que ser obligatoriamente piloto de combate. Y aquí tenemos al comandante, el capitán de la 8ª ala aérea, el capitán Daniel Shiver. Dice, pienso que en general ustedes ven que hacemos algunos ataques en diferentes áreas en Irán, a través de Irak, a través de Irak, cuando es necesario. Cuando es necesario. He visto antes el esfuerzo de proteger la represa de Mosul allí, para permitir que ésta no termine en manos de quienes no deben estar y que pueda producir una catástrofe. De manera que nuestros hombres han ido, atacaron y volvieron, todo el mundo ha funcionado correctamente. Estos son los helicópteros de apoyo táctico y de rescate que están en operación permanente cuando hay, no solo está de guardia todo el personal de emergencia, cada uno de los colores de las camisetas de esta gente indica una diferente función técnica en esa super cubierta, ¿no? Y aquí el contraalmirante, comandante el anterior era el comandante de la 8ª aérea, este es el comandante del portaaviones, DeWolf, Miller III, dice, lo que instalamos, por ejemplo, en el monte Sinjar, hay un ejemplo de que la gente puede, haciendo campaña y bombardeando posiciones del ISIL. Nosotros nos hemos visto involucrados en ataques para asegurar la seguridad de ellos también, valga la redundancia. Y ustedes ven que nuestro presidente dice que hay cosas
que van a tener que ser efectuadas en términos de un mayor esfuerzo. No quiero especular, pero cuando esto ocurra, y si esto ocurre, bueno, nosotros tomaremos la misión que se nos encomiende. Y quiero decirlo bien claro, no obtendremos más tropas en el terreno, no vamos a volver a Irak, claro. No quieren tener bajas, eso tiene un problema político muy grave y no han solucionado nada. Y vamos a defender a los ciudadanos estadounidenses desde nuestras facilidades. Eso es exactamente nuestra misión y eso es lo que vamos a hacer. Cuando se ponen a mostrar estas cosas, ahí viene la versión moderna del Greyhound. Ese es el que va y viene a tierra a los puestos más cercanos. Llevan y traen personalidades, traen correo, F-18 en la catapulta, preparados para despegar. Bueno, este no es un F-18, este es un avión de electrónica militar. La cabina que nos acaban de mostrar no es la del F-18 porque el F-18 es monoplaza. Claro que hay versiones para todo. La edición de error es de la agencia. Mientras tanto estamos en Mosul, en Irak, en una villa llamada Sumar, en Mosul. Los peshmergas y un coronel y un comandante peshmerga de la fuerza de Sumar, Ziadat, dice, el eje, que es llamado el eje Sumar, y la villa de Omar Khaled, ahí están los militantes del IS y trataron de atacar esta área, de manera que los hemos atacado nosotros desde detrás de las barricadas, donde tenemos una situación bajo control. Gracias a los jets de los Estados Unidos y a la buena moral de las fuerzas peshmerga. Se dieron cuenta, ¿no? Esto hace la guerra sucia en el terreno, Estados Unidos no quiere meterse en la guerra sucia en el terreno oficialmente, y entonces manda a los portaaviones nucleares para darle el apoyo aéreo a estos señores. Mientras tanto, los eternos guerreros, los kurdos, ganan terreno a los yihadistas del ejército islámico en Irak. Estas fuerzas peshmergas, con ayuda de la aviación iraquí, arrebataron el control iraquí. Aviación iraquí, ¿no será la aviación de los portaaviones gringos? Arrebataron el control de 3 localidades al noreste de Bagdad y a los yihadistas del Estado Islámico este mismo lunes y repelieron 2 asaltos en otra región, anunciaron los responsables. Recuerda lo que le decíamos tantas veces en el mapa, los kurdos, cuando las compañías petroleras querían ir contra Bagdad, los armaban. Cuando el Shah quería presionar a Bagdad, los armaban. Ahora cuando Estados Unidos quiere presionar en la zona, los arman. Las fuerzas kurdas peshmergas, con ayuda de la aviación, arrebataron el control de 3 localidades al noreste de Bagdad a los yihadistas del Estado Islámico. Este general peshmerga indicó que las localidades recuperadas se encuentran en la región de Jalaula, en la provincia de Daliya, al este. Los kurdos también tomaron el control de una de las principales carreteras utilizadas por los insurgentes para transportar combatientes, material y víveres, es decir, la imprescindible logística, y también para hacerse con el control de las entradas de la ciudad de Jalalabad. Pero esta es una zona de petróleo. Desde que lanzaron su ofensiva el 9 de junio, los yihadistas del ejército islámico han conquistado vastas regiones de territorio iraquí. El ejército iraquí y los soldados peshmerga de la región autónoma del Kurdistán, zona del norte, se enfrentan ahora con ellos en varios frentes. تنها شرطه نفتل بری بون قوات که ما شرطه نفتل به سلاح و به همه تشتک تنها وکو قوات که محلی شرطه نفتل بون پشمرگه لیره نبو که تروریست هاتونو دست و که نفت داگرده نه. Mientras esto ocurre, hay planes de evacuación en Irak para mucha gente que ha quedado en la tierra de nadie. ¿Y esto cómo se hace? Por vía aérea. Mientras esta gente mantiene su guerra de comunicados, los que sufren la realidad del teatro de operaciones necesitan ser evacuados. Y aquí vienen los poderosos MI, algunos pueden ser otros modelos, pero aquí está la gente que busca desesperadamente un puesto en un helicóptero para que lo saquen de ese infierno donde ya no hay la calidad de vida que había en la época de Saddam Hussein, donde tenían uno de los mayores niveles de vida de África.
algunos disparos de advertencia a los que se acercaban peligrosamente a la zona de evacuación. Los niños asombrados con esta experiencia que no olvidarán, pero los mayores que tienen mayor conciencia también se preguntan, ¿llegaremos a Bagdad o no llegaremos? Porque no todos estaban en las mejores condiciones. Y aquí el resultado es que este helicóptero con los ancianos de la tribu y los niños en mayor cantidad, finalmente los llevará mientras le dan bizcochos y agua, pequeñas cantidades y algunos dulces. Finalmente los llevarán a lo que nunca veían allí, ¿no? El río Tigris y el Éufrates, acercándose a la capital. Eso es lo que ha quedado detrás, después de la intervención, violando toda ley. Ahí está, el histórico Tigris, el histórico Éufrates no tan lejano, llegando a Bagdad. Bueno, los resultados están a la vista. Las personas mayores tendrán algo que contar a sus nietos todavía, pero los nietos esta vez lo tuvieron que vivir con ellos. El desierto es lo que caracteriza la geografía de la zona norte de Irak. Y cualquiera que haya estado allí sabe que la situación es muy comprometida cuando no hay elementos de subsistencia. Es tierra marrón, seca, reseca. Tierra de miles de años en esa misma situación. Y cuando uno tiene carencia de suministros y de apoyo logístico, la vida allí se puede volver un infierno, sin contar con algunas tormenticas de arena, ¿no? Como les dijimos tantas veces en el mapa, al sur estaban los chiitas, al norte, a la zona céntrica estaban los sunitas, y al norte máximo los kurdos. Ahora los kurdos ya vimos para qué sirven. Son los soldados de fortuna de las fuerzas que den mayor protección y mayor capacidad de actuar. Aquel Irak histórico, aquella confluencia del Éufrates y el Tigris, la Mesopotamia bíblica, no tiene hoy en día mucho que ver con esta realidad lamentable en la que se está viviendo. Pero esto es lo que ocurre en esta parte de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. De aquí es que viene el petróleo que les decía para llegar a nuestras latitudes, pero no es lo único. Y vamos a continuar con esta situación dramática de Irak en próximos programas. Por hoy creo que es suficiente porque la información que nos preocupa es lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Vamos a Gaza, señor director? Desafiantes luces. El gallo palestino, ¿lo oyen? Vamos a oír el rebelde gallo palestino. Se oyen como lejanos tiroteos, ¿no? Esta es la línea del amanecer, previa al amanecer en Gaza. Escuchen los drones. Detrás de este edificio estaría la línea del Mediterráneo, ¿no? Escuchan los gallos. Y sigue el desafío. Un edificio como este fue el que vimos derribar hoy. ¿Qué blanco civil, qué valor militar había ahí? Vivían entre 44 y 50 familias. Bueno, lo destruyeron en instantes. Y hoy, a última hora, destruyeron un segundo edificio de este tamaño. Era un tamaño estándar que lo iban repitiendo dada la enorme densidad. Es el territorio más densamente poblado del planeta. Entonces, la solución tenía que ser vertical. Bueno, esto es lo que ocurre ahora en Gaza, en este momento. Cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, son. Así que de la Franja de Gaza nos venimos a la República Bolivariana de Venezuela,
No sin olvidar que hoy hay que felicitar a los uruguayos, 25 de agosto, Declaración de la Independencia. Estábamos invitados por la honorable Embajada de la República Oriental del Uruguay, de donde soy originario. Aquí se han dado dos felices coincidencias, ¿no? El anterior embajador, el brigadier general, que fue de una promoción anterior a la mía, ya de vuelta en Uruguay. Y quiero aprovechar a un tocayo, el brigadier general de la Fuerza Aérea Uruguaya, retirado Walter Martínez Alves, que nos ve desde México, para saludarlo hoy que es fiesta patria. Y por supuesto, otra feliz coincidencia, el actual embajador Oscar Ramos fue compañero de todo el bachillerato en el legendario y antiquísimo Colegio Pío de Montevideo, formador de líderes, ¿no? Fundado en 1877. Cumplido con este requisito, quiero decirles que volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.